Buenos días, hermanos, bienvenidos a este culto dominical, tomando en cuenta que ya mismo se cumple un año de la cuarentena que dispuso el gobierno para esta pandemia que está ocurriendo, y sigue ya un año. Ya es impresionante cómo ha pasado el tiempo, cómo hemos visto los casos, cómo hemos vivido en algunos casos la enfermedad, el virus. Bueno, en mi caso, en el de mi familia, no, gracias a Dios no nos hemos infectado, pero aún así cabe recalcar que dentro de todo este tiempo que ha pasado, nos hemos dado cuenta de muchas cosas que son importantes de nuestra vida. Una de estas es la familia, el amor que nos tenemos unos a otros, pero en especial el amor y la fe que le tenemos a Dios. Él ha sido el que nos ha cuidado, el que nos ha protegido y el que ha permitido que no nos infectemos, o en el caso de que se hayan infectado, que se curen. Todo es un plan perfecto que Dios lo controla todo. El versículo que siempre estuvo en mí durante todo este tiempo fue el Salmo 23, el cual dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hermanos, les invito a que antes de empezar el culto de la alabanza y la adoración, elevemos unas palabras de oración. Señor Jesús, te damos gracias por la vida, Padre, gracias por la salud que tú nos has dado. Gracias, Dios, porque tú nos cuidas, nos bendices, Padre, porque tú has permitido, Señor, que nosotros estemos aquí listos para alabarte, para adorarte de todo corazón. Gracias, Padre, porque tú eres el que controla todo, Señor. Tú eres el que nos has puesto esta situación en el país, Señor, en la iglesia. Pero eres tú mismo el que nos vas a sacar de todo esto, Señor. Nosotros confiamos y tenemos fe en que tú vas a mejorar todo, Padre. Gracias porque tú nos has cuidado, nos has protegido en todo momento, Padre. Y estamos nosotros aquí gracias a los dones y a los talentos que tú nos has dado, Padre, listos para alabar y para adorar, Señor, con todo el corazón, con todas las ganas, Señor, como tú te lo mereces. Bendice, Padre, este tiempo de alabanza y de adoración, que seamos nosotros, Señor, los que guiemos este tiempo. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén. Hermanos, les invito a dejar todo y estar listos para la alabanza y para la adoración. Venció al pecado, venció a la muerte. Su amor es grande, su amor es fuerte. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Con sus prodigios nos sorprende. Es admirable, todo lo puede. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Solo por gracia, Dios, me diste tu perdón. Moriste en esa cruz, mostraste allí tu amor. Tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Es quien ordena nuestros caminos y nos adopta como sus hijos. El Rey de gloria, el Rey de gloria, es quien gobierna con su justicia esplendorosa, es su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Solo por gracia, Dios, me diste tu perdón. Moriste en esa cruz,
Jesús, te canto a ti. Gracias, Padre, porque por tu gracia estamos aquí. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno, digno, digno. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste allí tu amor, tomaste mi lugar. Ahora soy libre en ti, oh, por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Gracias, Padre, en tu nombre estamos nosotros, Padre. Gracias por todo. Lucha por nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria. Vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí, lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria. Ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria. Ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. No moriré, su nombre hoy levantaré, declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Gracias, Padre. Tu nombre hoy levantamos, Señor. Dios es por nosotros, vence en las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence en las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive
no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy. Dios es por nosotros, es en las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vencen las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Gracias, Padre, porque eres tú el que nos cuida. Gracias por todo. Tú eres el amigo que me ama, Jesús, tú eres la esperanza de vivir. Eres tú, eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú, eres tú. Tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú, eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú, eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Gracias, Padre, porque tú nos bendices. Nosotros te amamos. Eres tú, Todopoderoso. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Gracias, Padre. Tú estás aquí, tú estás con nosotros, Señor, a nuestro lado. Tú nos cuidas, tú nos bendices, Padre, tú nos proteges. ¿Qué sería de nosotros sin ti, Padre? Gracias, Padre, porque tú estás obrando aunque nosotros no lo veamos. Siempre estás a nuestro lado. Sanándonos, Padre, cuidándonos. Nosotros te alabamos por eso. Aquí estás, te vemos.
milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Gracias, Padre. Te damos la honra y la gloria. Nosotros estamos con hambre de ti, Padre. Nuestros corazones están hambrientos.
nuestros corazones. Insaciable soy hasta que conoce a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Esto basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Gracias, Padre, por este tiempo, porque tú nos bendices, Padre, porque tú nos cuidas, tú nos proteges y nosotros, Señor, estamos agradecidos con eso.
Gracias, Padre, porque tú tocas nuestros corazones, Señor. Nosotros, Padre, necesitamos de ti. Tenemos hambre de ti, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo de alabanza y adoración, Señor. Bendice tú el momento de la palabra. Que la persona que lo esté diciendo, Señor, que sea un canal de bendición para nosotros, Señor. Que el mensaje, Señor, nos llene, nos edifique y nos acerque más hacia ti. Que aprendamos más sobre ti, Señor, sobre tu plan perfecto que tienes para con nosotros. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor, para gozarnos juntos. Quiero invitarte, mi querido hermano, mi querida hermana, a que le pidas al Señor que nos dirija grandemente en este tiempo. Así es que vamos a estar con mucho ánimo, con mucha energía, dispuestos, atentos, alertas a lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Queridos hermanos, no podemos cerrar nuestros ojos a la realidad de un mundo que está atravesando seguramente una de las peores, si no la peor crisis de nuestro tiempo. La pandemia que estamos atravesando se ha llevado consigo la vida de miles de personas y ha dejado secuelas de dolor en las familias y en los amigos. Las consecuencias económicas, queridos hermanos, también son evidentes, incrementando dramáticamente las cifras del desempleo y la pobreza. Particularmente, mis queridos hermanos, con mayor afectación en aquellos países que, como el Ecuador, se encuentran en vías de desarrollo. La Iglesia, mis queridos hermanos, no ha escapado del coletazo de la pandemia. Con enorme preocupación, hemos visto la reducción en el número de familias que participan de los cultos virtuales y demás iniciativas que se han utilizado para mantener las actividades de enseñanza y ministración de una manera activa. Cuando la pandemia arrancó hace casi un año, pues empezamos a ver una gran cantidad de gente conectada y mucha efusividad en medio de la situación. Sin embargo, como les dije hace un momento, eso ha ido decayendo. La apertura, mis queridos hermanos, de algunos templos para recibir a las familias nuevamente en cultos presenciales vino acompañada también de una escasa concurrencia y no ha mejorado nada de esto a lo largo de las semanas. Por el contrario, hay números que son muy desalentadores. Y en medio de todo esto, en medio de toda esta situación, pues es inevitable que nos sintamos tristes, que nos sintamos cargados y agobiados. Muchos, mis queridos hermanos, parecen haber renunciado a su fe. ¿Y de qué manera? ¿En qué momento? Pues al sentir o al tener la percepción de que no han recibido la respuesta que esperan de Dios. Y entonces yo me pregunto, ¿dónde quedó la confianza de la que tanto hemos predicado? ¿Dónde quedó la fe que profesamos? ¿No es acaso nuestro Dios el mismo Dios que salvó a Noé y a su familia en el diluvio? ¿O no es el mismo que sacó al pueblo de Israel de Egipto, mostrando su magnificencia y su poder? ¿No es el mismo Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros e hizo todo esto y muchísimas cosas más por puro afecto de su amor? Sí, mi querido hermano, la respuesta es sí. Nuestro Dios es el mismo de ayer y es el mismo de mañana, es el mismo de siempre. Es aquel que tuvo misericordia de mí y de ti. Es el mismo que ha velado por nuestras vidas y necesidades a lo largo de todas nuestras vidas, no solamente en ciertos momentos. Y nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como está escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Quiero invitarte, mi querido hermano, mi querida hermana, a rebelarte. Sí, escuchaste bien. Quiero invitarte a rebelarte contra un mundo que no contento, que no satisfecho con rechazar a Dios, pretende decirte a ti, que eres un creyente y un hijo de Dios, que abandones tu fe para depositarla en seres humanos, en ideologías y en pensamientos humanos. Te invito, mi querido hermano, mi querida hermana, a que te rebeles contra un mundo que ha negado la soberanía de Dios y su poder, que además pretende en determinados momentos, cada vez más frecuentes, decirle a Dios qué y cómo debe hacer las cosas,
haciendo gala de orgullo, de desconfianza y una evidente y latente carencia de fe. Es mi oración, es nuestra oración como ancianos de tu iglesia San Marcos, que nuestro Padre Celestial nos hable en esta mañana y nos revele, nos recuerde que estamos llamados a ser radicales, a navegar contracorriente sin importar lo duro del temporal. Él siempre, me refiero al Señor, traerá paz a nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta mañana que tú nos regalas y la preciosa oportunidad de poder tratar tu palabra, de gozarnos en ella, de deleitarnos, de ser confrontados, de ser alentados. Padre Celestial, yo te pido que dispongas nuestro ser para entender lo que tienes para nosotros hoy y que nos abras corazones, mentes, oídos y nuestras manos para recibir y que las prepares y las dispongas para dar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les invito, mis queridos hermanos, a que ahora abramos el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Quiero invitarte, por favor, ahí donde estás en casa junto a tu familia, que tomes tu Biblia, la que tienes a la mano, Lucas, capítulo 7, y vamos a dar lectura a los versículos comprendidos entre el 1 y el 10. Versículo 1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Qué preciosa es la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Qué precioso es deleitarnos en esta preciosa revelación que Él tiene para nosotros. Pero antes de sumergirnos en esta maravillosa narración, quisiera dejar una identidad matemática en sus mentes, una fórmula que nos permitirá entender la preciosa conexión de lo leído hoy con las dificultades que conversamos hace un momento y que estamos experimentando, con las de ayer, con las de hoy y las de siempre, con las que atravesamos a lo largo de nuestras vidas. Confianza más fe es igual a paz. Dicho de otra forma, la fe más la confianza tienen como resultado la paz. La propiedad transitiva de la suma nos dice que el orden de los factores no altera el producto. Y en este caso, confianza, fe, fe, confianza, tienen el mismo resultado, paz. Pero una paz distinta, no como la del mundo, como dice la palabra del Señor, sino como el Señor Jesucristo vino para traerla a nosotros. Vamos a tener esto en mente y lo vamos a recordar al final. La narración bíblica de esta mañana es muy conocida y ha sido la base de muchas prédicas y reflexiones sobre su contenido. También ha sido un punto de controversia entre aquellos que buscan restar veracidad a la palabra de Dios y los creyentes que, por otro lado, bajo la guía del Espíritu Santo, han pasado por el tamiz de la luz de Cristo todo lo que está escrito aquí. Cada punto, cada letra, cada detalle ha sido escudriñado y ha sido utilizado para revelarnos la voluntad de Dios. La porción de Lucas 7, versículos del 1 al 10, también se encuentra expuesta en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, versículos del 5 al 13. Las coincidencias son tan precisas entre ambas narraciones que no hay lugar para pensar que son dos hechos distintos, ¿sí? Sin embargo, la discusión se ha centrado, como les decía hace un instante, y la controversia se ha centrado en el versículo 5 de la porción de Mateo, que básicamente dice:
Y cuando entró, y cuando entró Jesús a Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole. Como vimos hace un instante, esta parte no está narrada de la misma manera. Así es, hermanos, no está de esa manera. Pero la narración de Lucas, la narración de Lucas en realidad no menciona en ningún momento que el centurión, protagonista de la narración de Mateo, ¿sí?, y también de la de Lucas, se haya acercado personalmente a Jesús para interceder por su siervo enfermo. Tal detalle no ha sido contemplado en la porción que estamos leyendo el día de hoy. Al profundizar entonces, hermanos, en el contexto, los hechos que están narrados en él y fundamentalmente la narrativa, pues los estudiosos de la Biblia han concluido varias cosas con las que nosotros nos alineamos. Yo quisiera mencionar de manera puntual 3. La primera, que los dos textos no se contraponen el uno con el otro. Así es, no se contraponen, sino por el contrario, se complementan. Es decir, aportan información adicional y nos permite tener una visión general, una visión global de la situación. Ya no solamente esto, sino algo así. Número 2, que el enfoque de Lucas se orientó más a perfilar, a exponer la naturaleza del centurión, por la condición que él tenía. ¿Qué condición era? La de ser un gentil. Él no era judío. Número 3, que el mensaje central de lo sucedido se mantiene nítido y resplandeciente. Es decir, que en ningún momento se entorpece, ni en forma ni en fondo. Es algo preciso. Vamos a escudriñar juntos esta preciosa narración, ahora sí sumergiéndonos en ella, y vamos a ver cómo se complementa todo esto y qué es lo que el Señor nos está mostrando a lo largo de esta porción bíblica. Vamos a dar lectura al versículo 1 del Evangelio de Lucas. Les pido por favor que igual me acompañen para continuar leyendo. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Jesús se encontraba en las cercanías de Capernaum, no directamente en la ciudad, ¿sí? Pero este Capernaum tenía varias características que no podemos dejar de mencionar y que nos van a ayudar a entender mejor la porción bíblica. La ciudad era el centro de operaciones del ministerio del Señor Jesucristo. Buena parte de sus actividades, narradas en los 4 evangelios, se desarrollaron en esta localidad. Es más, varios de sus discípulos eran oriundos de ahí y sus familias vivían en el lugar, por lo que la logística se facilitaba notoriamente. Se trataba de una ciudad pesquera ubicada a orillas del mar de Galilea, en donde también se nos cuenta del Hijo de Dios, en donde nos hablan de las cosas que el Hijo de Dios había mostrado. ¿Qué mostró? Su soberanía, su poder, no solamente sobre las circunstancias o las personas, sino incluso sobre la naturaleza. En esta ciudad, Jesús obró milagros fantásticos que se encuentran recogidos en toda la narración bíblica. Quisiera mencionar algunos para refrescar tu memoria. Él curó a un hombre poseído por demonios. Además, sanó a la suegra de Pedro. Recuerden que vivía allí. Además, era muy probable que Jesús estuvo muchas veces hospedándose en la casa de Pedro. Además, sanó a un paralítico. Y por supuesto, mis queridos hermanos, obró el milagro de la sanidad en el siervo del centurión, que es lo que estamos estudiando en esta mañana. Los estudiosos, mis queridos hermanos, la gente que ha estado profundizando en la narración bíblica, con sobra de razones, ha concluido que Capernaum fue la ciudad del Señor. La entendemos así en el mundo cristiano y es muy común que nosotros incluso la mencionemos en nuestro argot. La narración arranca ubicándonos justamente ahí. Y en ese momento, pues, se nos dice además que Jesús terminaba de enseñar a una multitud de personas, ¿sí? Por eso entendemos que eran muchos porque se llamaba al pueblo, ¿no es cierto? La palabra utilizada es al pueblo, eran muchos. Los mensajes de Jesús eran extensos, por lo que seguramente todo tuvo lugar durante varias horas y este momento del tiempo en donde tiene lugar la narración bíblica estaba ocurriendo en horas de la tarde. Perfecto, con ese preámbulo vamos al versículo número 2. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Los centuriones, mis queridos hermanos, eran personas de confianza de las autoridades y además tenían un cierto nivel jerárquico militar, pues tenían a su cargo hasta una centena de hombres.
Siempre hemos creído que siempre eran 100, no necesariamente, podría ser un número que iba entre 50 y 100 en realidad, pero la mayoría de ellos estaban siempre cerca de los números más altos. Los centuriones estaban listos para poder guiar y para orientar a la población, para cuidar los intereses del Imperio Romano. Y en este caso, históricamente se cree que tenía que ver directamente con el gobernador de ese tiempo. Lo vamos a ver un instante más. El ejército romano, mis queridos hermanos, buscaba mantener el orden, como les dije hace un instante, en la ciudad de Capernaum, ¿sí? Y en este caso, de manera puntual, bajo el gobierno o bajo la gobernación del rey Herodes, ¿sí? Él era el que estaba a cargo de todo esto en este momento del tiempo. De la información disponible, sabemos que la piedad no era ciertamente uno de los atributos de los soldados romanos, pero el centurión de esta narración se nos perfila de una manera diferente. Vemos a alguien que es distinto. Él hacía manifiesto su afecto y no necesariamente a un ser querido, ¿verdad? A un ser familiar, sino a alguien distinto, a alguien fuera de su familia, ¿sí? Lo primero es natural y es esperable, pero lo segundo ciertamente no era la regla, era la excepción, porque en este caso él estaba muy preocupado y mostraba su cariño y afecto por uno de sus siervos. Con certeza este siervo era un esclavo, cuyo estado de salud además se encontraba muy deteriorado. Recordemos, queridos hermanos, que Lucas fue médico, por lo tanto no hay exageración alguna en sus palabras cuando afirma que el siervo se encontraba enfermo al punto de estar próximo a la muerte. Es además fácil suponer que para ese momento el centurión había hecho uso de todos los recursos de su época para intentar salvar la vida de su siervo. Así es, era una persona que, bueno, aparte de tener autoridad, seguramente contaba con los recursos para poder hacerlo. Para el centurión, mis queridos hermanos, no era un secreto la creciente fama del Señor Jesucristo, pues él estaba sirviendo en esta zona que tenía una gran influencia del ministerio del Señor Jesús, como lo mencionamos hace un instante. La reputación de él le antecedía y no tuvo empacho el centurión en buscar de él, en buscarle a él, ¿sí? Y como tuvo de alguna manera limitantes al principio, como se vio un poquito opacado, tal vez un poco tímido, envió emisarios para pedir su ayuda. Versículos del 3 al 5. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. En este primer momento vemos a un centurión que con toda la importancia que tenía, ¿sí?, y su nivel jerárquico, se siente indigno de acercarse y pedir un favor directamente al Señor Jesucristo. Algo que llama mucho la atención, ¿verdad? Porque si es una persona que está en autoridad, pues por lo general ese tipo de personas tratan de ver a la gente o a los demás por encima del hombro. Sin embargo, no sucedió así con este caballero en particular. Este centurión, que sin ser judío ni conocer de las profecías mesiánicas, fue evidentemente ministrado por el poder de Dios para reconocer con humildad la condición que él tenía, sobre todo cuando se comparaba con alguien como el Señor Jesucristo, con el Señor, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Debido a su cercanía con el pueblo judío, trató de acercarse por medio de un grupo de ancianos, es decir, de gente de edad, ¿sí?, que era representativa de la comunidad, cuya empatía o antipatía para con el Señor se desconocen en realidad. No sabemos cómo recibían al Señor Jesucristo, pero que tampoco tuvieron reparo en interceder ante el Señor Jesucristo por el centurión. Y se acercaron a Jesús. En medio de todas las personas que le rodeaban, como les dijimos de su momento, seguramente había muchísimas personas, porque justamente terminaba un acto público para poder pedir este favor. Recordemos, mis queridos hermanos, que para el pueblo judío los gentiles eran cualquier cosa menos dignos. Sin embargo, es justamente esa la palabra que utilizan para hablar del centurión. Este es un detalle que no puede escapar de nuestra atención. La relación entre el centurión y los judíos se plasmó en obras. La construcción de una sinagoga y seguramente muchos otros temas llevaron al pueblo judío a afirmar enfáticamente que él amaba a la nación. Esto se contrapone con la visión general de los judíos respecto a los romanos, que, como ustedes recordarán, llegó a tal punto de animadversión que nacieron grupos subversivos como el de los celotes, cuya razón de ser, cuyo origen y cuyo objetivo era la búsqueda de la libertad por la vía de la fuerza, por la vía armada. Si bien no es explícito
Sí es tácito, queridos hermanos, y evidente que el Señor Jesús dio oídos a la petición de los ancianos judíos. De ahí que se recoge en la narración bíblica y se expone en detalle la conversación que hubo y cómo el Señor Jesucristo, sin poner reparo, decidió a ir a donde se encontraba el siervo del centurión. Avancemos un poco más, versículos 6 y 7. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Qué interesante, ¿verdad? Cómo el Señor Jesucristo expone todas estas cosas que nos dejan simplemente maravillados, ¿verdad? Cómo la narración bíblica expone al Señor Jesucristo así y cómo vemos estas palabras que además viniendo de un gentil que, como les dije hace un instante, desconocía muchas cosas incluso de la fe judía, pues realmente estaba manifestando la obra del Espíritu en su vida. Y es aquí, mis queridos hermanos, donde las narraciones de Mateo 8 y del Evangelio de Lucas se complementan. Mateo capítulo 8, versículo 5, les recuerdo. Y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole. Ok, el centurión, llegó a tal punto de desesperación ante la situación de salud que estaba viviendo su siervo, ante la preocupación que estaba experimentando, que simplemente no pudo esperar más por el resultado de la gestión y que había pedido y el favor que había solicitado a los ancianos judíos. Y se dirigió personalmente al encuentro del Señor y acto seguido hizo su petición, pero con un matiz muy llamativo. Lo hizo con una actitud de súplica. Queridos hermanos, uno no suplica a alguien que no tiene los medios para poder hacer algo. Solo lo hace ante quien tiene la capacidad de poder resolver una determinada situación. Y además le suplica a alguien que por alguna razón o circunstancia percibe como superior. Y en este caso era claro para el centurión que el Señor Jesucristo estaba en otra liga, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros, mis queridos hermanos, no hemos sentido niveles de desesperación tales que nos llevan a las lágrimas, al clamor, desde lo más profundo de nuestro ser, pidiendo a Dios su intervención divina, pidiendo que nos ayude y nos dé fortaleza para afrontar los difíciles momentos que nuestras vidas tienen? Quizá, mis queridos hermanos, lo hemos sentido en diferentes ocasiones y se sienten identificados con todo esto. Pero también se van a sentir identificados a lo largo de la pandemia de los últimos 12 meses con varios momentos de esa naturaleza. Quizá nos sentimos identificados con aquel centurión que no se sentía digno de acercarse al Señor, pero que finalmente llegamos, como él, a los pies del Señor, buscando su presencia en nuestras vidas. Pero yo me pregunto, ¿cuán difícil se nos hace reconocer nuestra condición? ¿Cuán difícil es entender lo que realmente somos, queridos hermanos? Permanentemente pensamos en nosotros mismos mucho más de lo debido. Nos vemos o nos sentimos merecedores de bendiciones. Ingenuamente, mis queridos hermanos, hasta caemos en el engaño de pensar que somos capaces de hacer declaraciones y decretos que moverán la mano de Dios a favor de nuestros deseos e intereses. Y entonces, queridos hermanos, pensamos que por ser cristianos, el Señor tiene la obligación de hacer nuestra voluntad. Y en lugar de llegar a la súplica, nos quedamos en la exigencia. No te sientas mal, querido hermano, no te sientas mal, querida hermana. A mí me ha pasado igual. Para nosotros, Dios Padre nos ha puesto por ejemplo de vida, como norte, como modelo a seguir, la vida del Señor Jesucristo, su obra. Y además todo ese testimonio que canta a voces, que canta a gritos, de cómo el Señor nos ha llamado a vivir, de cuál es el modelo que tenemos que seguir. Vamos a aterrizar esto en los versículos 7 y 8 de manera puntual. Vamos a volver nuevamente a leer el 7 y vamos a ver qué nos dice el 8 para conectar los dos. Por lo que ni aún tuve por digno de venir a ti, o me tuve por digno de venir a ti, dice la palabra, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto, y él lo hace. El centurión, queridos hermanos, muestra la consistencia de sus palabras con sus actos. Así es, expone su condición, no como algo a lo que él se aferra ni algo que quiere ostentar. Él no le llega ante el Señor Jesucristo a decirle, mira, yo tengo a 100 a mi cargo, ¿a cuántos tienes tú? Esa no es la actitud.
Él narra y lo dice, sí, yo tengo gente a mi cargo, y lo hace, ¿sí? Pero es la misma actitud que tuvo al principio cuando llegó ante él y lo que vimos en Mateo 8:5, con actitud de súplica. Así es, mis queridos hermanos, no se aferró, sino más bien reconoció la autoridad de Dios, ¿sí? Reconoció que esa autoridad es plena sobre todo, absolutamente sobre todo, y que la posibilidad de restauración de la salud de su siervo no era la excepción. Dios, y de manera particular el Señor Jesucristo, en su calidad de Hijo de Dios, del Mesías Redentor, tenía la capacidad de poder resolver esto. No conocemos la historia del centurión en detalle, pero la obra de Dios en su corazón es definitivamente innegable. El ejercicio, la confianza que el Señor está haciendo, el ejercicio de la confianza en Dios, de una manera verdadera, acompañada de una fe a todas luces inobjetable. Eso es lo que nosotros vemos en la vida de este siervo. Él sabía que la presencia física del Señor no era una condición imprescindible para ver un milagro en la vida de su siervo. No era una condición imprescindible para recibir respuesta por su súplica. ¿En cuántas ocasiones, queridos hermanos, hemos visto la mano de Dios obrando, aunque no lo vemos a Él? Hay una preciosa adoración que cantamos muchas veces y que nos recuerda que aunque no podamos ver, Él, nuestro Dios, el único y sabio Dios, está obrando. Cuando la cantemos nuevamente en cualquier momento, yo les invito, mis queridos hermanos, a que lo hagamos con conciencia plena, entendiendo que la verdad que estamos profesando con nuestros labios es de testimonio para muchos y para la gloria de Él. El Señor, mis queridos hermanos, está obrando en tu corazón, está obrando en el mío, para hacer la misma obra que hizo en el centurión y que valió su famosa afirmación del versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, es decir, regresó a la multitud que le acompañaba y les dijo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tanta maravillosa fe, queridos hermanos. Fe que de la mano de la confianza le llevó a experimentar una paz que no conocía, a recibir de la mano directa y amorosa del Señor aquel milagro, aquel anhelo por el que suplicó y que fundamentalmente es testimonio de un corazón redimido. ¿Sí? Nada de lo que pasó con el centurión podía venir de un corazón de carne. Tenía que ser necesariamente un corazón que ha sido transformado, así como el tuyo y el mío, por el poder y el amor de Dios, por la obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Versículo 10. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Este versículo, mis queridos hermanos, nos da la certeza de que ese momento difícil por el que estamos atravesando, esa situación complicada que nos ha estado acompañando por este tiempo, va a terminar, va a llegar a su fin. Sí, hermanos, Dios nos va a sacar adelante. La pregunta es, ¿con qué propósito? ¿Qué vamos a hacer con todo lo que el Señor nos ha permitido aprender en medio de estas vivencias en apariencia adversas, pero que el Señor ha permitido para bien de nuestras vidas? Porque todo lo que el Señor permite en la vida de sus hijos es de bendición. No sabemos tampoco, mis queridos hermanos, qué fue del centurión después de todos estos eventos. Seguramente siguió llevando una vida piadosa, pero yo me pregunto, ¿qué hay de ti? ¿Qué va a pasar contigo al terminar este periodo de prueba? ¿Vas a regresar a lo de antes? ¿O va a haber algo que va a cambiar tu vida de una manera definitiva para que el Señor cumpla ese propósito por el que lo permitió? La confianza y la fe solo crecen con el ejercicio espiritual, queridos hermanos. Solo crecen por medio de la búsqueda permanente e incesante del rostro de Dios. Es un tema de cada instante, de cada día, de toda la vida. Amada iglesia, la confianza en Dios no es algo que se aprende leyendo 4 tomos, sino se aprende con la vivencia, con el compartir diario de la comunión con Dios, con el ejercicio de la fe en los momentos de la adversidad, experimentando la humildad. ¿La humildad de qué? De reconocer la grandeza de Dios en primer lugar y nuestra condición de necesidad de Él en segundo, esperando en Él para que su obra divina en nuestras vidas se complete como nos lo ha prometido. Como Sadrac, Mesac y Abednego, que con humildad confiaron en la guía de Dios, renunciando a los manjares babilónicos en obediencia y fueron recompensados.
Así como también fue recompensado Daniel, que confió mientras estaba en el foso de los leones. Como fue recompensado Moisés y fue sostenido mientras él lideraba al pueblo para salir de Egipto. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Es el mismo Dios de Daniel, es el mismo Dios de Moisés. Ese es tu Dios, es nuestro Dios. El libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8, nos deja una enseñanza central. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendita la mujer que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. La obra que Dios hizo en la vida del centurión y que hoy podemos reconocer claramente al leer y entender la porción bíblica por la obra del Espíritu Santo, querido hermano, querida hermana, es la misma que quiere hacer en nosotros. Entreguémonos entonces, pongámonos en manos del Señor, confiemos, tengamos fe y seremos llenos de la paz que sobrepasa todo entendimiento para la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre amado, gracias por este tiempo. Gracias por esta preciosa oportunidad que tenemos de abrir tu palabra con libertad, de entenderla, de meditar en ella y de ser desafiados a confiar, a buscarte, Padre Santo, con la fe que tú nos das y a saber que recibiremos la confianza de una paz que en la peor de las adversidades, Señor mío, nos ayudará a descansar en ti con plenitud. Gracias, Padre amado, por este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Queridos hermanos, en este domingo tenemos la preciosa oportunidad de participar de la mesa del Señor, a la que estamos invitados, a lo que están invitados los creyentes de todo el mundo, los hijos de Dios que, habiéndole recibido, que habiendo sido bautizados y además cumpliendo con lo que el mandato bíblico nos pide y daremos lectura en un momento más, pues quieren gozarse de esta invitación que el Señor nos ha hecho a todos. Quisiera invitarte a que abras tu Biblia en la primera carta a los Corintios capítulo 11 y que prepares tus elementos para que podamos regocijarnos juntos, para que podamos celebrar juntos de este precioso sacramento. Es importante, mis queridos hermanos, como les dije hace un momento, que lo hagamos con total conocimiento y reconocimiento de la solemnidad de lo que vamos a hacer en este instante. Voy a dar lectura al versículo 27, que es Primera de Corintios 11. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Queridos hermanos, qué importante es que nos examinemos a nosotros mismos. Que tomemos esto con toda la solemnidad, como les dije hace un instante, y que reconozcamos que esta invitación es preciosa, pero que no podemos llegar de una manera indecorosa. Les invito a que guardemos silencio unos segundos ahí en donde se encuentran, en este instante, y que meditemos sobre cómo estamos con el Señor, sobre cómo estamos con nuestros hermanos, y que nos pongamos a cuentas con Él antes de participar de este sacramento. Amado Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de poder participar de tu mesa. Gracias, Señor mío, porque tú nos invitas con brazos abiertos, porque no nos pones trabas, Señor, sino que quieres que lleguemos de la mejor forma. Padre Celestial, gracias por el sacrificio de Cristo que limpia nuestras vidas, que nos hace dignos para ti, Señor mío.
Gracias por esa sangre preciosa que marca la diferencia en nuestras vidas. Queremos pedirte perdón, Padre Celestial, por las cosas que hemos hecho mal, por las que hemos dejado de hacer bien y por todo pensamiento, Señor, por toda motivación que no haya salido de la palabra, Señor mío, de la relación íntima contigo y que no edifique. Padre amado, nos ponemos a cuentas contigo, declarando nuestra condición de pecadores, pero al mismo tiempo de pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, por el amor con el que tú prodigas y nos bendices cada instante de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles, mis queridos hermanos, a que dispongamos de los elementos y participemos de la cena del Señor. Porque yo recibí, dice la palabra del Señor, de Él lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos del pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos del vino. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Padre Celestial, gracias porque nos permites celebrar, porque nos permites regocijarnos alrededor de tu mesa y porque cada vez que lo hacemos nos renovamos de la esperanza, nos renovamos de la fe de que tu venida está próxima y que en tu presencia, Señor mío, nos gozaremos por la eternidad. Gracias, Padre Celestial, por tu amor infinito y por ese amor que nos permites compartir con los demás. Gracias, Señor, por ser instrumentos en tus manos, porque nos lo permites, a pesar de que no somos dignos. Gracias, Padre Celestial, por el ejemplo del Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos y te damos gracias. Amén y amén. Queridos hermanos, vamos a cerrar el día de hoy este tiempo precioso que hemos compartido con la bendición del Señor, tomado de la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, donde daremos lectura a 2 versículos para recibirlo. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Una buena tarde.